nos sigue acompañando esta noche. Estamos hablando de este 2015 que ya arrancó, que ya empezó con mucha actividad, por cierto, sobre todo en el panorama político, y el tema que estamos poniendo sobre la mesa es saber si este año electoral tiene o no algún impacto en materia económica. Presento nuevamente a quienes nos están acompañando esta noche: Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, y también Violeta Hernández, que es analista económica de ACIES. A ambos muchas gracias por seguir con nosotros. Más allá de hablar de lo que puede ocurrir a nivel electoral, en un ratito vamos a hablar si las empresas se animan a invertir o no, si somos un país atractivo para inversiones en un año electoral. Hagamos un balance de lo que ha pasado con el Ministerio de Economía y las decisiones que se tomaron en el 2014. Había un plan económico, un ministerio que no ha cambiado, como en gestiones anteriores donde había una amplia rotación del ministro de Economía. Encontramos un ministro con un perfil empresarial que ha tenido una relación bastante interesante y cercana con el sector empresarial y productivo del país, pero sin embargo este es un año donde se deben cumplir muchos de los objetivos que se planteaba el Ministerio de Economía para la gestión de Pérez Molina. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Hemos avanzado en esa materia? ¿Hay crecimiento realmente real? ¿Todavía hay grandes obstáculos que sortear en materia económica? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio? Cuando uno escucha el discurso del gobierno, Ricardo, y uno ve, digamos, qué es lo que presenta como resultados y como logros, y justamente uno de los temas más importantes que subraya es el ámbito de la economía. El otro es el de la seguridad. Son los dos temas en los que el gobierno, incluso en su informe de gobierno que presentará el 14, va a hacer mucho hincapié. Y esto se debe a varias cosas. La primera es a una actividad de promoción de país hacia afuera, que fue muy activa por parte del Ministerio de Economía y del propio Ejecutivo. También han hecho esfuerzos por la mejora en un indicador o en un índice que se llama Doing Business, que es el que tiene que ver con el ambiente de negocios y cómo las empresas, digamos, se les hace más fácil inscribirse, las empresas, digamos, tienen más facilidades para pagar sus impuestos. El año 2014 fue un año de mejora sensible en ese indicador del Doing Business. Entonces, creo que también por ese lado han, digamos, logrado colocarse, vamos a decirlo así, una medalla en términos del trabajo que se ha estado haciendo. Creo que han habido algunas dificultades que han tenido también en su estrategia, porque el Ministerio de Economía y el gobierno en general se plantearon la iniciativa de la Ley de Empleo e Inversión, que era uno de los elementos claves, digamos, pieza clave fundamental de su estrategia de generación de empleo, y por diversas circunstancias este tema no pasó en el Congreso de la República. Hubo un gran debate que se generó, aquí mismo se discutió mucho ese tema. Sin embargo, al final del año, el gobierno tomó la decisión de crear las zonas económicas diferenciadas con salarios mínimos diferenciados. Yo creo, Ricardo, que ya que estamos hablando de un año de elecciones y un año en donde es importante ver cómo cómo la economía se va a desenvolver, es muy importante ver que el gobierno muestre que efectivamente la generación de estos 4 salarios diferenciados va a redundar realmente en la generación de empleo que va a beneficiar a la gente de esos municipios. Ese creo que es uno de los desafíos que tiene el gobierno, porque logró efectivamente que los salarios se fijaran en estos niveles, y una de las promesas es que esto lo que va a hacer es atraer inversión y a generar empleo. Bueno, indudablemente el sector empresarial debe tener en estas encuestas una visión muy particular en función de lo que se ha podido o no avanzar en materia económica en el país, con la gestión del Ministerio de Economía y todos los componentes en realidad que forman el mapa financiero del país. ¿Qué dicen al respecto, Violeta? Bueno, sí, pues en relación a lo que mencionaba aquí el licenciado Ardón, nosotros también vemos como positivo de que se haya generado algún avance en el Doing Business. Es decir, ser un empresario en Guatemala no es fácil, y mucho menos cuando hay tantos trámites que restan bastante tiempo, ¿verdad?, para poderse realizar. Sin embargo, consideramos de que ya es importante pasar a lo más fundamental para atraer inversiones, porque sí es bueno que se reduzcan trámites, pero al final, por ejemplo, se mejoró los trámites para inscripción de empresas y recaudación de impuestos, pero ninguno de estos dos indicadores mejoraron notablemente. Es decir, hay algo más que hace que motiva a los empresarios a invertir y a generar empleo. Creemos que la reducción de los salarios mínimos pues no es una buena estrategia a seguir para poder generar inversiones, puesto que además se violan algunos convenios que hemos ratificado a nivel internacional
con la Organización Internacional del Trabajo, como es el 131, y al final pues estas decisiones no se basan en información detallada, investigación, y eso es un problema general de Guatemala. Es decir, todas las decisiones gubernamentales no siempre se basan en investigación y por lo tanto pues no hay un fundamento que nos permita saber si son bases concretas o cómo estamos construyendo este país. Hablamos a lo mejor de que se contraiga la economía, pero sí puede ser que se dé un escenario más conservador, que las empresas digan, bueno, vamos a esperar, depende de quién quede, porque siempre es un poco lo que se escucha en la plática cotidiana, digamos, pero desde lo formal puede ser que sea un año más conservador en ese sentido, que muchas empresas esperen la primera vuelta y en este caso si es que se da una segunda vuelta electoral para empezar a tomar las grandes decisiones en cuanto a inversión o cambios importantes en materia empresarial en el país. Yo no veo esto, Ricardo. Todo al ritmo que tiene que seguir. Yo creo que sí hay cierta incertidumbre que se genera en el debate político, pero no creo que las empresas en particular, digamos, dejen de invertir simplemente porque la dinámica política está yendo en una dirección u otra. No hay temor, decir, depende de quién quede, esto puede cambiar. Yo diría que el mercado, digamos, tiene otras reglas que van marcando el comportamiento de las empresas que no necesariamente tienen que ver con el debate político. Claro, si el resultado nos lleva a un proceso de populismo o digamos de desorden económico, sin duda alguna que un impacto va a haber y en el muy corto plazo. Pero yo no veo, digamos, en esto que vayan a haber decisiones que se dejen de tomar a lo largo del 2015 simplemente porque estamos en un año electoral. Hay otros elementos que creo que es importante mencionar que no los hemos aún traído a la mesa y es el hecho de dos variables pues que no necesariamente tienen que ver con la política de gobierno, que han favorecido el comportamiento de la economía del país y que yo percibo que por lo menos en el primer semestre del 2015 van a continuar con esos niveles. Uno es el crecimiento en las remesas, Ricardo. Guatemala sigue recibiendo una enorme cantidad de remesas. La economía americana está recuperándose y en función de eso mucha más gente sigue remesando a sus parientes en Guatemala. Hemos llegado ya a un nivel bien considerable y digamos parte de la economía depende mucho del movimiento de las remesas. Son los principales ingresos del país, sin duda. No el principal. Y lo segundo es el precio del combustible, el precio de los hidrocarburos. Los medios reportan ya pues los valores a los que están llegando los galones de gasolina, de diésel, el gas, y eso han llegado a niveles que realmente no los habíamos visto nunca. Entonces creo que eso de alguna manera va a ayudar a que los indicadores económicos se mantengan estables durante el primer semestre del 2015 y sin duda alguna va a servir también para que los políticos capitalicen un poco ese tema, aunque no tenga que ver necesariamente con decisiones de gobierno, pero que se van a ver reflejados, digamos, en estabilidad en los precios y una mejora, digamos, en el bolsillo del guatemalteco. Bueno, son dos variables muy interesantes que indudablemente sí tienen que ver con la realidad económica y con estos indicadores, no solamente los macros, sino también la economía de todos los días en el país. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, hay algunos otros dos elementos que yo creo que coinciden con el año electoral, pero que no necesariamente pues derivan de él, ¿verdad? El primero, pues, ¿qué va a suceder cuál va a ser el efecto de los nuevos impuestos, por ejemplo, en el sector de construcción y telecomunicaciones? Hay mucha incertidumbre sobre qué va a suceder sobre estos y sobre todo eso creo que puede determinar cuál va a ser las decisiones empresariales en esos sectores. Y el segundo, pues yo creo que es el tema de cómo vamos a renovar los incentivos a los empresarios ante la necesidad que tenemos, el compromiso que tenemos ante la Organización Mundial de Comercio, que nos impide continuar con subvenciones y exoneraciones como tradicionalmente se habían hecho en las zonas francas. Entonces, ¿cómo se van a renovar estos incentivos? Pues va a depender mucho de qué industrias y qué empresas van a continuar operando en el país y si van a continuar operando en la misma proporción como lo han hecho hasta ahora. Bueno, y antes de irnos a la pausa, les dejo una pregunta para que vayamos pensando. Primero, un balance, cómo han sido las relaciones del sector empresarial, industrial, bueno, las fuerzas productivas del país con el gobierno, porque ha sido una relación que arrancó bien, que el año pasado, a partir del presupuesto y de estos nuevos anuncios del paquete económico del presidente, genera un distanciamiento, pero ¿cómo visualizan o imaginan ustedes que pueden ser los escenarios de la relación política del sector, obviamente gubernamental, con el sector empresarial del país y cómo ha sido hasta ahora? Eso lo vamos a platicar con nuestros invitados luego de la pausa en este programa de Desafíos. No se vayan.